Hola, buen día. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de este tema enfocado siempre en la mecánica de fluidos, pero nos vamos a enmarcar en el contexto de fluidos en movimiento. Entonces, en este tema viene involucrado lógicamente la dinámica de fluidos y hay dos temas muy importantes que se deben de desarrollar en el tema de dinámica de fluidos, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, en este caso, la ecuación de continuidad es la que vamos a desarrollar el día de hoy. Y antes de hablar de la ecuación de continuidad, quiero que entendamos un poco cuál es el contexto cuando hablamos de fluidos en movimiento. Lógicamente, cuando hablamos de fluidos en movimiento, es normalmente en general difícil analizar, ¿verdad?, el movimiento de los fluidos, ya que pues va a ser un poco complicado describir, por ejemplo, cuál es el movimiento de un arroyo agitado o el movimiento total que podría tener una corriente, ¿verdad? Pero también hay enfoques teóricos en donde el fluido pues tiene ciertos comportamientos muy específicos que permiten considerarlo como un fluido ideal, ¿verdad? Entonces hay varias características que comprende un fluido ideal. Uno de ellos es de que este puede considerarse como un fluido constante, o sea que su tasa de flujo se mantiene constante, ya vamos a hablar de ello. También es un fluido irrotacional, ¿verdad? O sea que no tiene vórtices ni ningún otro tema enfocado con la turbulencia que podría generar un fluido. Recuerden que pues dentro de este tema de dinámica de fluidos podríamos hablar de flujos laminares y también de flujos turbulentos. Entonces en este caso con el tema de los flujos turbulentos los vamos a dejar a un lado y simplemente vamos a hablar de fluidos laminares. También otra característica del fluido ideal es que no es viscoso, ¿verdad? O sea que el tema de la viscosidad del fluido no lo vamos a tomar en cuenta o lo vamos a despreciar. Y también que es un fluido incompresible. Incompresible. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa incompresible? Que no sufre cambios en su volumen mientras este fluye a través de alguna sección de alguna tubería o de algún recipiente o dispositivo, qué sé yo, ¿verdad? Que sirva para transportar este fluido. Entonces, esas son las cuatro características que definen al fluido ideal. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con fluidos ideales. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a desarrollar una serie de ecuaciones que definen a este tema de dinámica de fluido. Pero entonces, vean que para comenzar, tengo esta sección, una especie de tubería, si se puede decir así, en el cual pues estoy transportando un fluido ideal, ya como lo describimos hace unos momentos, y vean que esas líneas azules que salen en línea punteada son llamadas líneas de flujo, y estas líneas de flujo pues indican cómo este fluido se está comportando a medida que la sección de transversal que transporta este fluido se reduce o se aumenta. Entonces vean que hay una característica bien interesante con estas líneas de flujo y vean que la separación entre líneas de flujo es mucho más grande en la sección donde pues lógicamente es más grande, la sección transversal que sería esta, versus esta sección que tenemos aquí. Vean que las líneas de flujo están un poco más apretadas. Entonces, ¿qué va a indicar eso? ¿Qué va a indicar que las líneas de flujo estén más juntas que otras? Significa de que cuando las líneas de flujo estén más separadas, es porque muy probablemente la velocidad de ese fluido sea menor que si estas líneas de flujo están muy juntas entre sí. Entonces, mucho ojo con eso, que entre más juntas están las líneas de flujo, esto nos va a indicar de que hay mayor velocidad en el fluido y por ende esto de una manera u otra va a afectar en el tema
de hacer un análisis comparativo, si se puede decir así, de qué es lo que ocurre en la sección transversal grande versus lo que ocurre en la sección transversal pequeña. Si la sección fuera que no hubiera cambios en su área, pues entonces estas líneas se mantendrían separadas, constantes durante todo el fluido, ¿verdad? Esto le pongo este escenario solo si, como les digo, si el área se reduce o si en este caso, si el área aumentara, entonces estas líneas de flujo se separarían aún más y eso pues lógicamente permitiría que el fluido viajara ahora a una velocidad menor. Bien, teniendo claro eso, entonces ahora vamos a hacer ciertas consideraciones y vean que una de las consideraciones de este fluido ideal es que el fluido es constante. ¿Qué significa que el fluido sea constante? Vean, a pesar de que en esta sección, y voy a empezar a analizar esta sección que tengo dibujado aquí, vean que aquí tengo dibujada una sección en este lado y tengo otra sección en este otro lado. Y vean que en ambas secciones pues hay cambios, si se puede decir así, en las dimensiones, ya que pues si yo empiezo a nombrar a esta sección como sección 1, o voy a ponerle aquí punto 1 y este punto lo voy a poner aquí como punto 2, pues lógicamente esto va a generar una área 1, aquí va a haber un área 1, aquí va a haber un área 2. Hablando del área, ¿no? Del área transversal que existe en esa sección en la cual estoy transportando ese fluido. Y la pregunta es, ok, las áreas son diferentes y pues también podríamos hablar de que las velocidades son diferentes, ¿verdad? Como les digo, entre más separadas están las líneas de flujo, menos velocidad tienen, entre más juntas están, más velocidad tienen. Entonces podríamos hablar de que las velocidades, aquí hay una velocidad 1, velocidad 2, entonces las velocidades son diferentes también. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se mantiene constante? Entonces, cuando se habla de qué es lo que se mantiene constante, se está hablando de lo que se mantiene constante es el flujo másico. ¿Y qué es el flujo másico? El flujo másico es una relación de la cantidad de masa de fluido que se está transportando, porque esto tiene masa. Esto tiene masa, también esto tiene masa. Pero lo interesante es de que lo que se dice en este tipo de ecuación de continuidad es de que si lo que está entrando a esta sección de tubería es de una cantidad de masa de fluido M, también lo que va a salir por la sección de fluido en el otro extremo también va a ser del orden de la misma masa. Entonces lo que se mantiene constante es la cantidad de masa de fluido que se transporta por unidad de tiempo. Entonces se va a hablar de que delta M sobre S, perdón, delta M sobre T va a ser una relación constante. Entonces, vamos a utilizar esa relación de flujo másico y vamos a empezar a hacer ciertas relaciones interesantes. Una de las primeras relaciones es la siguiente. Vamos a decir de que, pues, recordando, ¿no? Un poco de qué era la densidad. Recuerden que por el hecho que tiene una masa, también el fluido tiene una densidad. Y vean este dato interesante. Em, Como también el fluido es incompresible, entonces el volumen no cambia. Entonces, mucho ojo con eso. Si la masa no va a cambiar, la cantidad de masa que se está transportando no va a cambiar y el volumen tampoco, entonces yo puedo decir también que la densidad en el punto 1 con el punto 2 es constante. O sea que la densidad en el punto 1 es igual a la densidad en el punto 2 es igual a una misma densidad. O sea que por mucho que el fluido ahora esté viajando a una velocidad mayor o una velocidad menor, o se está transportando en una tubería de hierro, o es una aorta que está transportando sangre, cualquier escenario que ustedes se pueden imaginar transportando fluidos, la densidad, siempre cuando el fluido sea incompresible, la densidad se va a mantener constante. Ok, entonces teniendo claro eso, entonces yo puedo decir que esta relación que está aquí de delta M la puedo expresar a través de la densidad es masa por unidad de volumen, entonces yo puedo decir de que esta relación que está acá, delta M puede ser, paso este volumen a multiplicar, sería densidad por volumen. Entonces mucho ojo con esto, el volumen voy a tratar de dibujarlo siempre con una D bastante grande, eh, para que se entienda que es volumen, ¿verdad?
Y la v pequeña, pues va a ser siempre un dato enfocado en velocidad. Ok, teniendo claro eso, entonces yo puedo sin ningún problema decir que el volumen, vean que el volumen que está aquí, yo lo puedo representar a través de las medidas que dibujen esta sección amarilla. Supongan de que esta sección de acá sea una sección que sea del orden de delta x1 y que esta sección de acá sea del orden de una sección delta x2. Yo puedo sin ningún problema sustituir, mucho ojo con eso, la expresión que tengo acá de volumen que está aquí, este volumen que está aquí, con este volumen que está acá, y puedo decir de que el volumen 1, voy a nombrar este volumen 1, sea la expresión de el área transversal, área 1, por la altura que tenga esta columna de fluido, que en este caso sería esta expresión delta x1. Y volumen 2 sea la área 2 por delta x2. Entonces, si yo tengo que delta m sobre t es constante, yo puedo decir de que delta m1 sobre t es igual a delta m2 sobre t. Entonces, con esta ecuación yo voy a continuar por acá. Delta m1 sobre t es igual a delta m2 sobre t. Y entonces yo voy a expresar ahora delta m1 como densidad. Le puedo poner 1 aquí, pero recuerden que la densidad ya quedamos que era constante. Entonces lo voy a dejar simplemente densidad. Densidad por volumen 1 entre t igual a densidad por volumen 2 entre t. Entonces, expresamos el volumen 1 como lo que escribíamos anteriormente, que sería en este caso área 1 por delta x1 sobre t, y esto sería igual a densidad por área 2 delta x2 sobre t. Entonces vean que yo sin ningún problema, como la densidad es la misma, la puedo cancelar y me queda una expresión algo así, área 1 delta x1 sobre t igual a área 2 por delta x2 sobre t. Entonces, ¿qué es delta x1 sobre t? Esto lo vamos a expresar como la velocidad 1 y delta x2 sobre t lo vamos a expresar como la velocidad 2. Entonces, vean que me queda una ecuación a1b1 igual a área 2 b2. Y esta ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad, recuerden que va a ir enfocado en decirnos de que lo que modifiquemos en el área con la velocidad en un punto va a ser igual a esa modificación del área 2 por la velocidad 2, pero vean que esto se generaliza y dentro de la ecuación de continuidad se empieza a hablar de un término que se conoce como caudal o flujo. Eso se representa con la letra Q y se dice que en términos generales Q es el producto del área por la velocidad. Entonces, si yo tengo en este caso área 1B1, entonces yo estaría hablando de Q1, Q1 en base a 1B1, y yo estaría hablando de un Q2 en base a área 2 por B2. Entonces, en pocas palabras, esta expresión que está aquí se puede representar como Q1 igual a Q2. ¿Y qué me está indicando esto? Que el caudal o la tasa de flujo que está entrando por un extremo de la sección de tubería es igual al caudal de salida. O en otras palabras, Q de entrada es igual a Q de salida. Y esto es constante. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, porque también hay otra expresión que se puede utilizar para caudal y lo podemos aprovechar de esta expresión que tenemos aquí. Vean que yo podría cancelar sin ningún problema las densidades desde acá y decir que el caudal también es la relación de volumen por unidad de tiempo. Entonces, también el caudal, ustedes lo podrían conocer a través de una relación de volumen de fluido por unidad de tiempo. Y vean que aquí se puede ver representado claramente la unidad del caudal. Vean que la unidad del caudal va a ser unidades siempre de metros cúbicos por segundo. Entonces, esta es la unidad del Sistema Internacional de Medidas, ¿sí?
Entonces, siempre que querramos utilizar la unidad del caudal, vamos a tener que encontrar el caudal en unidades de metros cúbicos por segundo. Tendremos que convertir, si en dado caso nos dan una tasa de flujo en otra unidad, galones por minuto, qué sé yo, vamos a tener que convertir esas unidades en metros cúbicos por segundo para poder utilizar el Sistema Internacional de Medidas. Ustedes dirán, ¿será entonces de que si yo multiplico área por velocidad me va a dar otra unidad diferente? No, dan también siempre metros cúbicos por segundo. Recuerden que el área es metros cuadrados, velocidad es metros por segundo. Si ustedes multiplican metros cuadrados por segundo, metros cuadrados por metro, esto les va a dar metros cúbicos y tiene la unidad metros cúbicos por segundo, que es lo mismo que tenemos si lo calculamos a través de volumen por unidad de tiempo. ¿Qué ejemplos podemos ver claramente? Si ustedes se han fijado, cuando nosotros utilizamos la manguera para regar nuestros árboles, nuestras plantas, y pues hay zonas donde se nos dificulta de que el agua llegue, entonces lo que hacemos es de que colocamos el dedo en la punta de la manguera y vemos que inmediatamente el fluido adquiere mayor velocidad. Eso es un ejemplo súper sencillo de la ecuación de continuidad. Al tapar nosotros el agujero de la manguera con nuestro dedo, reducimos el área de salida y al reducir el área de salida ocurre esto que tenemos acá, que mirábamos en este extremo. Vean que las líneas de flujo a medida que el área se reduce, estas se juntan más y eso permite que en este caso el agua viaje a una mayor velocidad. Entre más velocidad salga el fluido, pues llega a alturas mucho mayores que con velocidades bajas. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos que vamos a poder aplicar la ecuación de continuidad, pero lo principal que quiero que lo tengan presente y la cual la ecuación que vamos a estar utilizando es esta que está aquí y casualmente pues esta ecuación que tenemos aquí. Pero sí hay representaciones alternas que siempre es importante que lo tengan presente, que es esta que está aquí también. Entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones, ¿verdad? Y a ver qué nos resulta. Veamos a ver con este problema. Vean que este es un problema que está enfocado siempre en este tema de la ecuación de continuidad. Nos dice que si el radio de una tubería se estrecha a la mitad de su tamaño original, la rapidez de flujo en la sección angosta y nos pregunta acá si va a aumentar al doble, va a aumentar 4 veces. Bueno, vamos a ver qué opción se acopla más. Pero aquí nos dice, nos habla de la rapidez de flujo en la sección angosta. O sea, vamos a colocar, y esto siempre es muy saludable que ustedes lo hagan, vamos a tomar una sección, que es la sección grande, y vamos a tomar la otra sección, que es la sección pequeña. Y a este pónganle punto 1 y a este pónganle punto 2. Entonces, lógicamente, en este punto tenemos una área, que sería toda esta área que está aquí, este sería el área 1, y pues por acá vendría el fluido con una velocidad de 1, y aquí tendríamos en esta sección un área 2, ¿sí? Entonces sería el área 2, y el fluido saliendo con una velocidad de 2. Entonces, lógicamente vean que si yo hablo de una tubería, el área transversal de una tubería es un círculo. Entonces, si yo hablo de un círculo, yo sé que el área de un círculo es del orden de pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Ese es el área de un círculo. Entonces, para calcular el área, vamos a utilizar la fórmula del área del círculo. Y teniendo claro eso, entonces, si hablo del área 1, pues entonces área 1 será pi por R1 al cuadrado. Y si hablo de área 2, va a ser pi por R2 al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces aquí nos está diciendo para este problema que el radio de una tubería se estrecha a la mitad de su tamaño original. ¿Qué significa esto? De que si R1, en este caso vean que yo convenientemente he colocado 4 cuadrículas, tengo 1, 2, 3, 4, y para este círculo solo tengo 1, 2. O sea que si el área, por ejemplo, tuviera 4 metros de radio, imagínense que tuviera 4 metros de radio, entonces, de acuerdo a esto que nos está diciendo, el radio quedaría de 2 metros. O sea que se estrecha a la mitad. O sea, si el radio valiera 10 metros, entonces el radio de la sección estrecha valdría 5 metros. O sea que se reduce a la mitad. Entonces yo puedo decir, de acuerdo a esta generalidad, de que R2 es la mitad de R1. ¿Sí? Y esa es la primera relación que yo debo de encontrar, ¿sí?
Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación de continuidad y voy a decir entonces de que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Y vean que yo lo que necesito es generar una expresión para B2. Entonces yo voy a despejar para B2. Entonces yo voy a decir de que B2, paso esta área 2 a dividir, me queda área 1 B1 entre área 2. Entonces, reexpresando esto, yo puedo decir de que B2 es la relación A1 sobre A2 multiplicado por B1. Y vean lo que voy a hacer. Voy a sustituir la expresión que yo tengo de A1 y de A2 y voy a poner acá que esto es pi por R1 al cuadrado entre pi por R2 al cuadrado por B1. ¿Sí? Entonces vean que el pi se cancela y me queda prácticamente que B2 es una relación de estos radios. ¿Verdad? Entonces, teniendo esas relaciones, ahora yo puedo hacer esta sustitución que está aquí. Yo puedo expresar a R2 como R1 entre 2, o también vean que yo puedo sin ningún problema decir de que R1, paso este 2 a multiplicar, es 2 veces R2. Entonces, si yo aprovecho esta expresión, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí de que R1 es 2 veces R2 al cuadrado dividido entre R2 al cuadrado. Entonces, cierro paréntesis sobre por B1. Entonces, vean, aquí lo que va a ocurrir es algo interesante. Este cuadrado de acá va a elevar el cuadrado este 2 desde aquí y esto, pues si lo reexpresamos, esto nos va a quedar 4R2 al cuadrado. Y vean que entonces este R2 al cuadrado con este R2 al cuadrado se cancela y me queda que B2 es 4 veces B1. Entonces, en conclusión, yo puedo decir, de acuerdo a, de acuerdo a esto que acabamos de calcular, que B2 es 4 veces B1. O sea que vean que si yo, ojo con eso, si yo reduzco a la mitad mi área, mi velocidad aumenta 4 veces. Esto es bien interesante, ¿no? O sea, si yo reduzco a la mitad mi área transversal, mi velocidad aumenta en un factor de 4 veces. O sea que la velocidad está aumentando en orden exponencial, ¿verdad? O sea, de orden cuadrático. O sea que si yo reduzco a la mitad mi área, no es que aumenta el doble, sino que aumenta el cuádruple. Entonces, creo que por sentido común podríamos contestar qué es lo que ocurre en el inciso B, porque el inciso B nos dice que si el radio se ensancha al triple de su tamaño original, ¿qué relación habrá entre la rapidez de flujo en la sección más ancha y la rapidez en la sección más angosta? Entonces, si así como para reducir el doble la velocidad aumentó 4 veces, entonces si el área se ensancha 3 veces, ¿cuánto debería de ser esa velocidad? ¿Cuánto debería de disminuir? Porque recuerde que si se si se ensancha, entonces las líneas de flujo están más separadas. Y entre más separadas están las líneas de flujo, entonces la velocidad disminuye. Pero ¿en cuánto disminuirá? ¿Será que si se ensancha 3 veces disminuirá en factor de 9? Vamos a comprobarlo. Entonces, tenemos aquí en la siguiente hoja esa expresión, ¿verdad? Vean que convenientemente yo coloqué aquí un espacio de 2 y vean que ahora se ensancha en 3, ¿verdad? Entonces aquí si este es un espacio de 2 cuadritos, ahora aquí tenemos 6 cuadritos, ¿verdad? Para que podamos identificar y ver cómo está ocurriendo eso, ¿no? Entonces acá nuevamente vamos a tener aquí una área 1 con una velocidad B1 y aquí vamos a tener una área 2 con una velocidad B2. Y entonces, nuevamente, queremos encontrar B2. Recuerden que B2 va a ser la relación eh, de la área 1 sobre área 2 por la velocidad 1. ¿Sí? Esto familiarícense con las ecuaciones, ¿verdad? Tienen que hacer ustedes repasar bastante estas ecuaciones para que no sientan un impacto, ¿no? Para que sea más fácil.
Entonces, acá nuevamente vamos a aprovechar la ecuación que ya habíamos generado de las R, que era esta que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a aprovechar esta ecuación que teníamos aquí de las R. Entonces vamos a poner acá que B2 es la relación R1 al cuadrado sobre R2 al cuadrado por la velocidad V1. Y entonces ahora veamos las relaciones de los radios. Si el radio se ensanchó 3 veces, entonces yo puedo decir de que R2, o con eso, es 3 veces R1, ¿verdad? Entonces veamos qué ocurre si sustituyo esta expresión aquí. Entonces me queda aquí B2 igual a R1 cuadrado dividido entre 3 veces R1 al cuadrado por B1. Entonces vean que esta expresión que está aquí yo la puedo colocar como, si es 3 al cuadrado, es 9 por R1 al cuadrado. Entonces vean, aquí se me cancela R1 con R1 y me queda que la velocidad 2 es un noveno de la velocidad 1. O sea que queda B1 noveno, B1 sobre 9. O sea que vean que si se ensancha el radio 3 veces, entonces la velocidad 2 disminuye, porque vean que el término 9 está dividiendo a la velocidad 1. O sea que la velocidad va a disminuir en 9 veces, ¿sí? Entonces mucho ojo con eso. Si se ensanchara, por ejemplo, si yo les dijera se ensancha 4 veces, entonces aquí R2 sería 4 veces R1, y si R2 es 4 veces R1, este factor de aquí quedaría del orden de 16. Entonces aquí B2 sería B1 sobre 16. Entonces mucho ojo con eso. En conclusión, podemos decir de que si el radio aumenta el doble, la velocidad disminuye en 4 veces. Si el radio, ojo con eso, si el radio de la tubería o de la sección disminuye 2 veces, la velocidad aumenta 4 veces. O sea que aquí vamos a estar jugando en un factor en el cual si el radio disminuye, la velocidad aumenta, pero eso va a ir aumentando del orden eh, cuadrático. O sea que va a ir aumentando del orden del término que se reduce al cuadrado. O sea que si se reduce 2 veces, aumenta 4 veces la velocidad. Si se ensancha 2 veces, disminuye en 4 la velocidad. Mucho ojo con eso. Tengan muy presente eso, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hacer otro problema. Vean que tenemos este problema enfocado en una arteria, la arteria aorta. Nos dice que el flujo sanguíneo en la aorta, que tiene un radio de 1 centímetro. ah, bueno, ojo con eso. Recuerden que el radio, cuando se habla del radio, es enfocado siempre en una línea central, ¿verdad? Entonces, esto equivale a 1 centímetro, ¿sí? No nos confundamos, ¿verdad? Aquí corrijamos el dibujo. Entonces, esto de aquí vale 0.8. Bien, entonces la rapidez de flujo por la aorta por un radio de 1 centímetro es de 0.265 metros por segundo. O sea que la sangre fluye a una velocidad de 0.265 metros por segundo. Y nos dice que el endurecimiento de las arterias provoca que la aorta reduzca su radio a 0.8 centímetros. Y nos pregunta por cuánto se incrementará la rapidez de flujo sanguíneo. Entonces lo que nos está pidiendo es cuánto es la velocidad 2 en este punto. Eso es lo que nos está preguntando. Entonces vean que aquí ya la tenemos fácil porque ya nos dan los datos de los radios, ya tenemos R1, ya tenemos R2 y podemos utilizar la ecuación que teníamos desarrollada por acá, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí, que B2 es estas relaciones de R1 cuadrado entre R2 cuadrado por B1 y las vamos a aprovechar aquí, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá que B2 es la relación de R1 cuadrado sobre R2 cuadrado por B1, ¿sí? Entonces sustituimos, entonces aquí B2 sería la relación de R1, que es 1 centímetro al cuadrado, entre R2, que es 0.8 centímetros al cuadrado,
por la velocidad 1, que en este caso es 0.265, que me da el problema. Pues vean, aquí los centímetros se cancelan con los centímetros y por eso no es necesario convertir los radios en metros, porque las unidades convenientemente se cancelan ahí. Entonces, aquí la velocidad lo dejamos en metros por segundo, que es la unidad que estaba, y, eh, y encontramos esta velocidad, lo anotamos acá, entonces nuestra V2 sería el cálculo de esto, vamos a ver. Si hacemos la relación 1 entre, no se olviden el cuadrado, ¿no? Porque sería 1 entre 0.8 al cuadrado, y eso me da 1.56, y 1.56 lo multiplico por 0.265, y eso me da una velocidad de 0.41. Entonces la velocidad 2 sería de 0.414 metros por segundo. Entonces vean que la velocidad, si nos preguntaran en qué factor aumentó, nosotros podríamos decir de que ese factor aumentó en base a esto que está aquí. Este es el factor de aumento que está teniendo la velocidad 2. Y ese factor de aumento, de acuerdo a estos cálculos, es de 1.56. O sea que podríamos decir de que la velocidad está aumentando en un 56%. ¿Sí? Esa es una relación bastante sencilla que ustedes pueden determinar con las simples relaciones de R, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones, ¿verdad? Recuerden que la ecuación de continuidad se puede dar aplicaciones en muchas ramas, no solamente en la rama de, como en este caso, de tuberías que se transporta agua o cualquier otro fluido, sino que también en el área de la salud. Y esto es muy importante ya que, pues, a final de cuentas, la cinemática de todos los fluidos sanguíneos y todo lo demás afecta al sistema circulatorio y eso es lo que a final de cuentas ocurren problemas cardíacos y demás complicaciones en el sistema circulatorio por estos cambios de velocidades en el sistema circulatorio. Muchas gracias.